Buenas noches, soy Laura Gil y esto es Hashtag Internacional, un programa para debatir temas de Colombia en el mundo y el mundo en Colombia. Y esta noche la subida del dólar, qué significa para Colombia, qué significa para la región, qué significa para la economía global. Y nuestra hashtag nos salió en inglés, numeral Dollar Up. Bienvenidos. Para hablar de la subida del dólar, nos encontramos en el set de Canal Capital con tres analistas económicos. Empiezo por doña Cecilia López, directora de un nuevo centro de pensamiento económico. Entonces, ¿cómo es CISOI? Centro Internacional de Pensamiento Social y Económico, que fundó con José Antonio Campo, ¿verdad? De acuerdo. Sí. ¿Y cuánto hace que está funcionando, Cecilia? Pues mira, tenemos 3 años. Ya vamos a empezar a sacar los primeros resultados de varias investigaciones. ¿Y sacas tu primer libro? Mi primer libro ya salió de imprenta, se llama Base para un nuevo modelo de desarrollo con igualdad de género. Es todo el desarrollo de la economía del cuidado. Que fue ¿Y ya está en librerías? No, sé que salió de la imprenta. Es con ONU Mujeres. Estamos esperando a ver cómo va a ser la cosa y cómo lo vamos a lanzar. Y tenemos 3 más en cola. Aquí lo comentaremos. Daniel Castellanos, economista, ex vicepresidente de Asobancaria, ahora en Cifras y Conceptos, muy bienvenido. Y Luis Klein, también economista y gestor de inversiones. Estamos esperando al profesor Eduardo Sarmiento, que ya va a llegar, está en un tranconcito. Para variar. Para variar. Entonces les proponemos ver una primera nota. A 2.937 pesos llegó el valor del dólar en el mes de agosto. Esta subida viene mostrando la recuperación que ha tenido la moneda estadounidense luego de la crisis de 2008. La recuperación sostenida de la economía de Estados Unidos fortalece su moneda. El crecimiento del Producto Interno Bruto, que llega a 3.928.004 millones de euros. La disminución de la tasa de desempleo, que en abril llegó a 5,4%. La recuperación del mercado accionario, el aumento en la producción de bienes y servicios, entre los cuales se destaca el sector vivienda, impulsan el precio alto del dólar. A esto se suma la situación actual de la eurozona y la crisis económica en Grecia, luego de haberse declarado en quiebra en el mes de julio. Aunque Grecia ya no está presente en estos momentos en la agenda de la economía internacional, lo cierto es que ese escándalo provocó que el euro bajara sus expectativas y fortaleciera al dólar. Pero también se debe tener en cuenta que la caída del precio del petróleo, que hoy 13 de agosto llega a los $42 por barril, registrando un 10% en la caída durante este mes, llegando al menor nivel durante este año, presiona la subida del dólar por el aumento de la demanda con la entrada al mercado de Irán, luego del acuerdo nuclear entre el Grupo 5+1 el 14 de julio en Viena. El tema del acuerdo que logró las naciones más importantes con Irán en materia de nuclear, que de alguna manera van a hacer que Irán en 6 meses o menos vaya a entrar ya al mercado petrolero. Irán es un país que tiene reservas probadas y muy importantes en materia de petróleo, lo que le va a dar todavía un poquito más de oferta al mercado y va a mantener los precios bajos.
Con el acuerdo nuclear con Irán se pronostica un mayor aumento del valor del dólar, pero John Kerry, uno de los negociadores y jefes de la diplomacia de Estados Unidos, afirma que si el Congreso no vota en pro del acuerdo o si se pretendiera continuar con las sanciones financieras impuestas al país del Medio Oriente, se podría amenazar la posición que hoy tiene el dólar como moneda de reserva del mundo. Otras monedas hoy se encuentran a la baja. Una de estas divisas es la moneda china yuan, que presentó un ajuste del 1,9% frente al dólar para buscar hacerla más competitiva. Lo que ha hecho el Banco Central, que es el que controla el tipo de cambio, es intentar depreciar la moneda. Esa depreciación viene también de la mano de intentar neutralizar la entrada de dólares que se estaba produciendo de forma especulativa para apostar por el yuan, que era una moneda que se iba revalorizando. En el panorama latinoamericano, la subida del dólar afecta a los países de manera distinta. Uno de los puntos a considerar de lo que sería el impacto de esta suba del dólar y que si Estados Unidos continúa este crecimiento es que Estados Unidos va a competir en términos de atracción de inversiones, ya que los rendimientos en esa economía y el clima económico favorable va a comenzar a competir con América Latina en términos de atracción de inversiones. El dólar sigue subiendo. Hay consenso, el dólar va a seguir subiendo. O sea, esa es la tendencia, eso es lo que indican los fundamentos digamos, el mercado de dólar internacional en general. Ahora, claro, cada país, además, a eso se le suma sus cuestiones locales. ¿Qué puede esperar Colombia? ¿Cómo afecta el alto precio del dólar a la región? Bueno, ¿les parece si empezamos un poquito tratando de analizar, digamos, esta nota de por qué realmente se disparó el dólar tanto, Daniel? Yo creo que hay dos razones fundamentales, Laura. La primera es el comportamiento del precio del petróleo. La caída del precio del petróleo significa que hay menos ingresos de divisas al país y por lo tanto menos dólares en circulación. Y el segundo elemento son las expectativas de evolución de las tasas de interés en Estados Unidos. Con la crisis financiera internacional que comenzó en el año 2008, las tasas de interés bajaron mucho en los países, llamémoslo así, centrales, y entonces había flujos de capital muy grandes a países emergentes como Colombia. Pero ahora la economía norteamericana se está recuperando y lo que se espera es que haya una subida de tasas de interés y por lo tanto esos flujos de capital que venían a los países emergentes y a Colombia en particular ya se están devolviendo. Entonces yo creo que hay muchos otros factores, pero esos dos factores son centrales. Unos precios de los commodities bajos, en nuestro caso el petróleo, y unas expectativas de incrementos de tasas de interés, sobre todo en Estados Unidos, que hacen que los capitales empiecen a salir de los países emergentes y se vayan a los países ricos. Entonces la consecuencia de eso es que va a haber menos dólares en circulación en nuestras economías y de ahí el alza que estamos observando. Entonces, lo que yo, digamos, cuando uno mira la explicación de Daniel, ¿qué puede separar como de conjuntural y de estructural en lo que está mencionando Daniel? O sea, ¿estamos frente a un tema de coyuntura nomás o estamos realmente frente a algo estructural? Yo creo que estamos ante un problema. En el caso colombiano yo creo que no se puede mirar esto como una coyuntura, entre otras cosas porque no aprovechamos la bonanza. Es decir, uno no ve ante la caída de los precios de los commodities, uno no ve cuál es el sector que puede inyectar esa cantidad de recursos. Bueno, supongamos que las carreteras sean un sector que impulse, pero eso no te genera dólares. No sé si traiga inversión extranjera, eso puede ser. Pero yo creo que Colombia cometió el error que siempre cometemos. Yo recuerdo siempre que el presidente López decía que Colombia le había ido bien porque ha mantenido una tasa de crecimiento relativamente aceptable, digamos, y con muy poco bajonazo, el único que tuvimos en el 99 desde que tenemos estadísticas, pero él insistía en que Colombia ha manejado bien las bonanzas. Pero Colombia no ha construido una base productiva sólida. Ahí tenemos a la industria y tenemos al sector agropecuario muy mal. Claro, la tasa de cambio muy favorable para exportar, pero no hay que exportar. No hay oferta exportable. Bueno, pero usted, digamos, el dólar se está fortaleciendo con respecto a todas las monedas. Y eso es más que nada por la recuperación de la economía, digamos, la recuperación sostenida de la economía norteamericana, ¿verdad? Estamos de acuerdo sí, en eso. Entonces empezaron los dos
se lanzaron a hablar de Colombia de una. Entonces sigamos hablando de Colombia y después pasamos a hablar, digamos, de la región. Luis, o sea, ¿hay algún país de esta zona, digamos, que esté preparado? O sea, ¿fue una falla realmente de Colombia que no se preparó, como lo señala Cecilia, o había maneras en todo caso, en Colombia el impacto ha sido pues tal vez más fuerte que en ningún otro país, ¿no? De pronto el tema en Brasil, que viene de antes, pero por lo demás la devaluación tan brutal la ha tenido Colombia. Y yo no creo que haya sido porque tiene las exportaciones poco diversificadas, en parte porque el gobierno no ha querido asumir una postura frente a la devaluación, y el gobierno ha decidido que entre más devaluación mejor. Y la devaluación pues va en 14 meses más del 60%, 65%, y eso es un impacto brutal para la economía colombiana, para los colombianos, y es un empobrecimiento general de nosotros como consumidores. ¿Todo el mundo pierde? Y como ¿Todo el mundo parte pierde? Digamos, lo que está sucediendo es que nuestros ingresos en dólares están cayendo. O sea, nosotros mis ingresos en pesos siguen siendo lo mismo, pero en dólares ahora gano menos. Exactamente. Entonces, en dólares los colombianos claramente nos estamos empobreciendo. Sí. Con tasas de cambio de 1.700 pesos, nosotros creíamos que ya éramos la tercera economía de América Latina. Ya con estos niveles de tasa de cambio, ya probablemente Argentina vuelve a superarnos. ¿Pero por qué? Porque la moneda argentina no le ha tocado, o sea, la evolución no ha sido como el peso colombiano. Es que como decía Luis, la depreciación de la moneda colombiana, todas las monedas se han depreciado, pero la devaluación de la moneda colombiana ha sido de las mayores en la región. Hoy precisamente le comentaba a Laura que hablábamos de este tema en la misión rural, y José Antonio comentaba, porque Roberto Junguito planteaba, bueno, pero en fin, con esta tasa de cambio, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la inversión? Y Roberto decía que él cree que el país que de América Latina, José Antonio decía que el país de América Latina que tal vez ha manejado mejor la tasa de cambio es Perú, porque aunque fluctúa, tiene unos márgenes determinados. Nosotros lo estamos dejando fluctuar mucho. Entonces, para un inversionista que le puede parecer, para invertir digamos, en productos que pueda exportar, no tiene ninguna seguridad cuánto le va a durar la tasa de 3.000, ¿sí? De 3.000 pesos por dólar, no tiene ninguna posibilidad de saber. Cuando la evaluación es tan grande, uno ya se pregunta cuánto realmente vale un peso colombiano. Sí. Y si eso acaba de pasar, ¿qué va a pasar hacia el futuro? Luis, aquí hay una pregunta de Daniel Bustos que quiere saber por qué el BanRep no interviene en el mercado cambiario ahora que tiene muchas reservas. Pues yo me pregunto lo mismo, ¿no? Realmente con muy poquitos, con menos de $1.000 millones durante este semestre hubiéramos sobrevivido mucho mejor si hubiera hecho un proceso más gradual en el que la economía hubiera podido estabilizarse y irse adaptando a la nueva situación. Pero ¿por qué no quiere gastar reservas? Esa es la pregunta. ¿Por qué no quiere? ¿Por qué no quiere gastar reservas? Sí, que es la manera de intervenir en el mercado, ¿no es cierto? Daniel, ¿tú también crees que habría que intervenir ya? Pues es que yo creo que Colombia está casada con una política de tasa de cambio de mucha flexibilidad. Sí. Y hemos resuelto, digamos, los problemas de entrada y salida de capitales en Colombia, permitiendo que la tasa de cambio se ajustara. Y eso le echa flores a todo el mundo. El Banco Mundial, el Fondo Monetario dice que el hecho de la gran flexibilidad de la tasa de cambio en Colombia es una medida que le permite evitar que estos golpes sean tan duros. El problema que tenemos es que no haya reaccionado la economía como se pensaba. Primero, las importaciones, eso a mí me parece muy complicado. Las importaciones no están bajando al ritmo que se esperaba cuando hay una tasa de cambio como la que tenemos. Y tenemos empresas colombianas que se fueron a producir al exterior y que están importando hoy bienes que son no de la canasta, pero sí de consumo familiar. Entonces, imagínate, eso le están saliendo carísimos. Y fuera de eso, la oferta no reacciona porque la oferta se demora. O sea, si tú miras el sector agropecuario, tú no ves cómo va a aumentar la oferta de qué. De maíz, por ejemplo, que sería obvio que Colombia no estuviera importando. ¿Cuánto está importando? No sé, pero una buena cantidad de maíz. Una cantidad impresionante de maíz. Y sin embargo, no está listo para responder a ese precio.
Bueno, entonces las importaciones no han bajado. Lo suficiente. Y las exportaciones no han subido. Un déficit de balanza tremendo. Los libros de texto dicen que ante una devaluación de esta magnitud las exportaciones deberían reaccionar y las importaciones frenarse. Pero los libros de texto también dicen que en ese comportamiento hay una especie de J en el comportamiento, en el sentido de que las exportaciones no alcanzan a reaccionar en el corto plazo y las importaciones tampoco. Eso tiene un efecto recesivo sobre la economía en el corto plazo y luego en el largo plazo la economía empieza a reaccionar. ¿Eso qué quiere decir? Pues que es que en realidad los efectos que hemos tenido de ese cambio han sido muy repentinos y la economía no ha tenido tiempo de ajustarse a la nueva situación de precios relativos. Y yo sí creo que tiene que haber un efecto muy grande en materia de importaciones y exportaciones, pero no va a suceder en 1, 2 o 3 meses. El sistema productivo tiene que adecuarse a la nueva situación. Y va a haber un impacto en la inflación brutal, ¿no? Que ahora es inevitable. Ahora hablamos de la inflación. Nos vamos a una primera pausa y ya volvemos con más de Numeral Dólar Up. Seguimos en Hashtag Internacional hablando de la subida del dólar. Yo le debo unas disculpas a los televidentes. Hoy ha sido un día de pequeños defectos técnicos aquí. Les pido una disculpa, pero aprovecho aquí a darle la bienvenida al profesor Eduardo Sarmiento. Habíamos quedado, Luis, en el tema de la inflación. Sí, el problema de la evaluación tan abrupta es que va a haber un reajuste de precios relativos muy grande y eso se va a ver manifestado en mayor inflación. Es inevitable. Ya se nota. ¿No? Y ya se está notando, ¿no? Ya estamos en 4 y pico la predicción, ¿no? Ya estamos en 4 y pico, pero seguramente estamos hablando de cifras pues de 5 o 10%. Estamos hablando de cosas realmente fuertes hacia adelante. ¿Por qué? Porque la economía colombiana en todo caso está insertada en la economía global, los productos importados abundan en la economía colombiana y entonces es inevitable que se dé una guerra por ajuste de precios pues, entre los diferentes agentes económicos, que posiblemente podría pasar lo que está pasando en Brasil, que sea una espiral de inflación y devaluación. Es un escenario un poquito tormentoso, pero hay alguna posibilidad de que algo así suceda. Y lo que es preocupante de eso, Laura, es que eso pone en un dilema muy fuerte al Banco de la República. Si el Banco de la República empieza a fijarse mucho en la evolución de la inflación, pues seguramente va a subir las tasas de interés. De hecho, ya algunos codirectores del banco votaron por aumentos de tasas de interés. Eso al mismo tiempo al que la economía se viene desacelerando muy fuertemente. Y eso no va a traer inversión extranjera. Si suben la tasa de interés en Estados Unidos, eso no tiene ningún impacto. No. Entonces estamos en un dilema política monetaria muy complicado, porque si suben las tasas de interés contribuiremos a desacelerar la economía, pero si no se suben, pues seguramente ese efecto inflacionario, el que habla Luis, se va a sentir. Eduardo, usted hablaba de mentiras. ¿A qué se refería? Bueno, a que los que decían que la economía colombiana estaba muy bien, con el dólar a 1.800, ahora dicen que también está bien, con el dólar a 3.000. Es como el médico que le dice a usted que el paciente está bien cuando la temperatura es 20 y cuando es 50. Lo único que sabe uno es que esas diferencias no se deben dar. Entonces se acostumbraron a eso, a que los problemas no se resuelven analizándolos, diagnosticándolos y dando recomendaciones, sino simplemente se dice cualquier cosa para desorientar la opinión. Y en este caso, yo creo que ha habido una gran cantidad de errores. El primero, nunca se dieron cuenta que el país iba a llegar a esta situación. Ese es uno de los problemas. En septiembre, el Fondo Monetario decía, la economía colombiana va a crecer 5. Cárdenas, el Banco de la República, y yo aterrado decía, pero ¿cómo va a ocurrir eso? Tenemos un déficit en cuenta corriente y el precio del petróleo se va para abajo porque se va para abajo. De manera que vamos a tener un déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos de 7.5%, el más alto de América Latina. Esa situación de déficit en cuenta corriente es de una gravedad enorme que no sé por qué a los economistas no les importa. Ellos dicen, eso no importa porque si usted tiene un déficit, eso se cubre con endeudamiento externo. O usted devalúa y la devaluación
lo arregla. Nada de eso ha ocurrido. Usted tiene el déficit en cuenta corriente de 4% en septiembre del año pasado. Luego se viene el alza del precio del petróleo, pasa a 6% y en este momento ya va en 7% y creo que termina el año por encima de 8%. No hay ningún otro país del mundo que tenga un desequilibrio tan grande. Sudáfrica es el que viene de siguiente. En Sudáfrica apenas llega a 4.5%. Cuando usted tiene una situación de ese tipo, se le dan dos fenómenos: una fuerte contracción de la economía y una escasez de dólares. Entonces usted tiene inflación y tiene contracción. Es un problema sumamente difícil de manejar. La crisis del año 2008 en Estados Unidos fue por el déficit con China. La crisis europea fue por un déficit en cuenta corriente y ahora la crisis de América Latina es por déficit en cuenta corriente. Pero ocurre que nuestros colegas decían que ese déficit no importaba, que se corregía con inversión extranjera o con devaluación, y nada de eso ha ocurrido. Sí, yo creo que la situación, primero la situación no se previó a tiempo. Aquí nos mata el triunfalismo de los equipos económicos y de muchos economistas. Uno mira cómo se proyectó el boom de las commodities. Es impresionante. El boom se proyectó hasta el 2020. Y resulta que hace ¿cuántos años ya se paró? Hace 2, 3 años, ¿no es cierto? Empezó el bajonazo fuerte. Entonces no se tomaron las medidas. Pero mire las proyecciones de crecimiento. Se dijeron que el crecimiento primero iba a ser ¿cuánto? El 4 y pico. Yo no podía creer, pero finalmente el Banco de la República terminó diciendo 2.8. Y se quedó corto. Claro. No va a llegar a 2. No sea tan pesimista, Eduardo. Yo soy optimista, bien informado. Les quería hablar de la devaluación de China. Sí. ¿Cómo se interpreta y cómo nos va a afectar esto? ¿Es peores noticias? Digamos, 3, ¿no? 3 devaluaciones. 3 devaluaciones, pero muy pequeñitas. Sí. O sea, se puede ver como, en todo caso, la economía china es manejado con mucho cuidado, ¿no? Y los chinos piensan con mucho cuidado lo que hacen. Realmente los cuadros directivos del partido y los cuadros directivos del gobierno chino son bien alimentados. Entonces, estamos hablando de devaluaciones de 1.2%, acumulado a 2 o 3%. Claro, jamás pensarían en algo como lo que estamos presenciando en Colombia, ¿no? Pero si usted está sentado en el Federal Reserve allá en Washington, ¿cómo interpreta las movidas chinas, las correcciones monetarias chinas? Pues a mí me preocuparían si estuviera en Estados Unidos, porque lo que yo esperaría para aliviar a la economía norteamericana es que los chinos movieran la moneda en otra dirección, no en el sentido de la devaluación, sino en el sentido de la apreciación. En la medida en que la economía china devalúa en vez de apreciar la moneda, pues lo que está haciendo es facilitar el crecimiento chino, pero dificultar el crecimiento de los Estados Unidos. Y por ende el de chinos en el mundo. Y por ende el de todos los demás también, ¿verdad? Pues eso va a facilitar que el déficit del que hablaba el doctor Sarmiento en Colombia se aumente, porque va a ser más fácil que los chinos exporten sus productos a todo el mundo. Entonces, como dice Cecilia, vamos a quedar inundados. Lo que es con la inflación. Con eso sí. ¿Cómo lo ve usted, Eduardo? Bueno, yo creo que hay una guerra de divisas desde hace mucho tiempo, que no se ha reconocido, que todo el mundo trata de reactivar las economías con la balanza de pagos, y eso no es posible, porque si un país la mejora, el otro la desmejora. Lo que se ha dicho es que el mundo está en un desequilibrio y que ese desequilibrio se ha debido arreglar mediante la ampliación de los déficits de los países grandes, en particular de Alemania, de Estados Unidos, incluso los otros. Eso no se dio. Entonces tenemos una economía mundial que no marcha porque está en desequilibrio. Los déficits los déficits fiscales debían ser mucho mayores. Entonces, como usted tiene esa situación en que no se pueden reactivar las economías a través de factores reales, lo que sí hace es devaluar. Entonces, todo el mundo trata de devaluar, incluso bajar salarios para tener una mayor participación en el postre. Pero la devaluación de un país es la revaluación del otro. Por ejemplo, la revaluación que tuvo
el euro hace 3 años, 4 años, se debió a la devaluación del dólar. La revaluación que está teniendo América Latina en este momento se la hizo Estados Unidos. Y ahora China, que se había quedado un poco atrás y que tiene una economía debilitada, de nuevo trata de reactivar devaluando. Entonces, esa devaluación de China va a ser más problemas para todos. En el caso colombiano, si China devalúa, lo que estamos haciendo es inefectivo. Y bueno, entonces nos quedamos con la parte nominal de la devaluación y no con la real, que es lo que estamos teniendo. Es que esto es bien importante. Lo normal cuando usted entra a hacer una devaluación es que usted devalúa y cierra el déficit en cuenta corriente. Usted devalúa, exporta más, importa menos y se cierra el déficit en cuenta corriente, de manera que el problema se va corrigiendo. Aquí ocurre al revés. Usted cada vez devalúa más, el déficit en cuenta corriente es mayor y cada vez el tipo de cambio sube más. De manera que esa política de corregir ese déficit en cuenta corriente con la devaluación, en cierta manera, ya fracasó. Pero eso no se reconoce. Fracasó, ¿cuál es el camino? No, a mí realmente, bueno, fuera de este problema, lo de China puede haber sido pequeño, pero tiene sus implicaciones, además en una economía como la de Sudamérica. Es que esa es otra diferencia. A Centroamérica no la está yendo tan mal como le va a ir ahora. Perdón, ustedes insisten en que lo de China son correcciones menores. Luis dijo son 3 menores, pero son importantes, pero son menores en un país grandote. Exacto, son menores en un país grandote y en un país que tenía su tasa fija y que está moviéndose hacia una tasa flexible. Son precisos, y antes había apreciado la moneda, ¿no? Exactamente. Venía apreciando el yuan mucho. A ver, piensen, o sea, políticamente, ¿qué significa salirse de una tasa, de un no son bobos, cambio no pueden perder competitividad? Exactamente. Guerra de monedas. Pero ¿qué significa? ¿A qué se están moviendo? ¿Puede ser que lleguen a una tasa flexible? Mira, pues Laura, es que yo creo que la economía política de China es muy clara. En ningún caso los chinos han accedido a seguir los dictámenes de su política económica de parte de los países, llamémoslo así, tradicionalmente industrializados. Y en este caso lo que está sucediendo en China es que hay una desaceleración de su crecimiento económico, que en ninguna parte del mundo sería preocupante, excepto en China, porque es que bajaron su tasa del 8-9% al 6 y pico, que es una tasa de crecimiento en todo caso extraordinaria, pero eso preocupa a los chinos, porque ellos saben que tienen que tener una tasa de crecimiento muy alta para lograr seguir sacando a los millones y millones de personas de la pobreza como lo han hecho en los últimos años. Pero ¿sabes lo que me parece más interesante de China? Es dar la vuelta en que primero fue dedicarse a invertir y después resolvieron que por ahí no era la cosa, tenían el yuan muy revaluado y ahora resolvieron fue el mercado interno. Es decir, ver cómo logran elevar los niveles y esto está subiendo salarios. Una cosa que no sé si ustedes leyeron en El País, empresas que estaban en China están volviendo, por ejemplo, a España. Eso me pareció muy interesante. En El País sacó un informe de que Louis Vuitton, todas las carteras de súper carísimas, de esas que uno nunca puede comprar, bueno, solamente cuando se las regalan. No solo Europa, también Estados Unidos. Estados Unidos está devolviendo mucha manufactura que estaba en China. Mira, un pueblo entero, que no recuerdo el nombre, en España, que fue artesano durante muchos años y que tuvo una depresión terrible cuando todo el mundo se fue para China. Ahora todo el mundo llegó a España por varias razones. Los salarios en China han subido. Segundo, los costos de transacción son muy altos. Mandar a un diseñador a China no es lo mismo que mandar un diseñador a un pueblo que queda a 2 horas de Madrid. Entonces, yo no sé, aquí se están dando unas cosas, pero yo digo a Colombia vive como en las nubes. Y en el Fondo América Latina, ¿dónde está la capacidad productiva de este país? Sí, uno se pregunta, es decir, claro, cuando uno ve lo que ha pasado en Chile, pero uno no sabe qué va a pasar ahí, cuando ve Brasil cómo está, cuando ve, bueno, Ecuador, mírenlo cómo está Ecuador, o sea, el caso de América Latina, no es de Sudamérica sobre todo, ¿no? Eso, y Colombia, ¿dónde está la capacidad productiva para reaccionar? Pero es que engañaron a la gente. Aquí se dijo que estábamos en un milagro, y las cabezas del milagro eran Brasil y Colombia. ¿Cuál era el milagro? Que usted se montó en una revaluación que le elevó el salario real. Entonces usted tuvo una gran mejoría en los ingresos de América Latina, originada
en la revaluación del tipo de cambio que fue sostenida con el alza de los commodities. Yo he calculado y encuentro que del aumento del salario, digamos, real con el abaratamiento de las importaciones, es del orden de 4,5%, altísimo, pero la mitad se debe al abaratamiento de las importaciones, a la revaluación, y eso lo vamos a tener que pagar en los próximos 10 años. Entonces usted va a ver por qué fue que se mejoró la clase media, por qué fue que se redujo la pobreza, va a encontrar que una buena parte de esos resultados se debieron al aumento del ingreso ocasionado por el abaratamiento de las importaciones. Si usted mira el índice de productividad del sector real de la economía, va a encontrar que aumentaba 0,5%. De manera que esa mejoría de la clase media, esa baja de la pobreza, se debió fundamentalmente al abaratamiento de las importaciones, que es lo que estamos pagando. Porque nos costó un déficit en cuenta corriente de 6%. Y eso lo tenemos que pagar hacia adelante. Allí hubo una mentira. ¿Cómo lo pagamos? Ese es el punto. Bueno, la devaluación va a traer un malestar social, por lo tanto, gravísimo. Inflación y baja de salarios. No, porque las grandes clases asalariadas urbanas van a encontrar que su nivel de vida desciende abruptamente en los próximos meses. Ya no pueden comprar los gadgets, teléfonos celulares, televisores, consumo en general, carros, que hay un sector de la población que en América Latina que los gobiernos no hablan de él, que es la población vulnerable. O sea, ese cuento de que todos somos clase media, lo que sacó el BIDE, que éramos el 5%, eso es mentira. El grupo más importante de América Latina son los vulnerables, o sea, aquella población que está un poquito por encima de la línea de pobreza, pero que tiene un alto porcentaje de posibilidades de volver a caer, por razones o de la economía o de la misma familia. Esa gente, ¿qué tal que se nos devuelva? Es que esa gente es el 38% en América Latina o 36% en Colombia, es algo así. ¿Te imaginas que se nos devuelva la pobreza? Tenemos ya, sería 29 de pobres, más 30, ponle de... Son más, o sea, ¿qué? 60, casi 60%. Usted está diciendo que las ganancias que se lograron en estos últimos 6 años en el gobierno de Santos de reducción de las tasas de miseria y de pobreza, que esas se pueden perder en los próximos años. Así, pero... Laura, lo que es un hecho es que nosotros estuvimos en un ciclo positivo durante los últimos 10 años. Pues la década de los 2000, el BID la llamó la década de América Latina. Las tasas de crecimiento eran muy buenas, pero lo que es cierto es que ese ciclo positivo se acabó y ahorita entramos a una fase del ciclo económico recesivo. Se acabó para todo y no eran reales. Se acabó para todo, no, o sea, no se acabó solo para Colombia. Pero además no eran reales. Está yendo a India. Pero no eran reales. Usted tuvo un aumento de los salarios que no estaba representado en la productividad, estaba representado en el abaratamiento de las importaciones. Pero eso ya creo que, digamos, estamos de acuerdo en esta mesa, en eso, ¿o no? No, es bastante claro que Colombia, el crecimiento del ingreso en Colombia en los últimos años no se debió al incremento de la productividad. Hay datos que demuestran que el crecimiento de la productividad en los últimos 30 años en Colombia ha sido cero. Cero. Y en toda América Latina. Entonces, pero eso se vinieron a dar cuenta ahora. Sí. Cuando en todos los estudios que yo había hecho durante 10 años decía, esto todos los años es cero. Bueno, miren la pregunta que acaba de llegar. ¿Tiene alguna incidencia la subida del dólar en el proceso de paz? Pregunta Luis Camargo. Pues yo diría que no es el momento más oportuno para que la economía no se porte bien. Eso es. Y este entusiasmo que tienen que las tasas de desempleo están tan bajas, ahí yo también sería muy precavida. Esa es una pregunta también que llegó. ¿Esto tiene un efecto en el mercado laboral? Es que es imposible si no. Ahora, lo que pasa es que en Colombia el tema es la informalidad. Es decir, el tema es que la gente en Colombia, yo no sé, en toda América Latina se busca la manera de sobrevivir, sí, porque aquí no hay un sistema de seguridad social que protege, la gente sale a hacer lo que sea, pero empleo decente, ni siquiera en el sector público. La mayoría de la gente en el sector público tiene contratos a 2 o 3 meses y lo llaman formal porque esa gente paga su seguridad social, pero no tienen vacaciones, no tienen una estabilidad, no tienen un tiempo definido, en fin. Entonces, a mí me preocupa, me parece, para volver a tu pregunta, no es el momento más adecuado, pero no estamos en una crisis. Yo creo que en eso, sí, yo creo que
Estamos en un momento muy difícil ahora. Muy difícil. Aquí. ¿Qué va a pasar? Es mejor decir que es crisis para ver si hacen algo. No, es que Estamos saliendo de una parte muy positiva todavía. Les ha costado mucho trabajo salir de la parte positiva. Es que se les decían todos los tonos. Para seguir, la línea del profesor Sarmiento, usted, Daniel, Cecilia, Luis, ¿ustedes creen que el gobierno no ha entendido la gravedad de la situación? Yo creo que está empezando a darse cuenta. Se demoraron. Ni el gobierno ni los centros de estudio. Yo creo que entenderla de la magnitud de la dificultad es difícil. Eso no es tan fácil darse cuenta. Es que notemos, a finales del año pasado la tasa de crecimiento fue 4.6%. Esperar una desaceleración tan rápida no es una cosa que uno se pueda adaptar tan fácilmente a eso. El Banco Mundial venía diciendo desde el año pasado va a haber un descenso que no es coyuntural, pero aquí no se le pararon bolas. No te digo que las proyecciones del boom eran hasta el 2020. Pero no hablaban, el Fondo Monetario y el Banco Mundial no hablaban claro. En septiembre, en una exposición pública, cuando presenté yo el libro, dije, señores, esto es una mentira. En septiembre, y eso lo oyó mucha gente. Esto es una mentira. De aquí para adelante le toca la destorcida a Colombia. En diciembre probablemente vamos a tener una tasa de crecimiento la mitad de la de enero, de manera que eso iba muy rápido. Y creo que en el año 2015 vamos a entrar en el redil de América Latina. Aquí lo que tuvimos fue un atraso, un juego de cifras con las reformas tributarias y tal. Pero la situación estructural de Colombia es tan inconveniente, tan dañina como la de Brasil o la de Argentina. Bueno, nos vamos a una segunda pausa y cuando volvamos hablemos de la crisis del euro. Ya volvemos. Seguimos en hashtag internacional. Entonces, una forma de evaluar es Estamos bajar al aire, salario. Eduardo. Es que aquí la conversación siguió fuera del aire. Les proponía que habláramos un poco del euro. El profesor Sarmiento, el profesor Eduardo hablaba de una guerra de divisas. ¿Dónde está el euro aquí? Y aquí hay unas preguntas de televidentes. Hernando Bulla quiere saber qué impacto puede tener la crisis de Grecia sobre el euro. Luis. Grecia en todo caso es un mínimo componente del PIB europeo y la verdad es que Europa podría perfectamente tolerar la salida de Grecia del euro y no pasaría mayor cosa. Incluso es posible que lo fortalezca porque le dé una especie de disciplina fiscal y monetaria al resto de los países de la Unión. Y obviamente la importancia de Grecia sobre Europa y luego sobre Estados Unidos, entonces es como una jugada a tres bandas para que tenga un efecto directo real sobre Colombia. En esta guerra de divisas que estaba hablando el profesor Sarmiento, el problema ahora es que súbitamente el dólar está demasiado fuerte. El ajuste que ha hecho Estados Unidos ha sido un ajuste hacia el resto del mundo, obligando, digamos, a Estados Unidos a debilitarse. Los ingresos en Estados Unidos en términos internacionales se habían debilitado por varios años, etcétera, y solo el dólar empezó a recuperarse ahora. Entonces, lo que uno se pregunta es si con este dólar fuerte la economía norteamericana va a poder seguir siendo competitiva y va a poder pues seguir creciendo. Eso, pero acuérdate que Estados Unidos sí tiene una habilidad y es el aumento de productividad. Para ajustarse, es que en eso sí es impresionante. Es decir, en eso, algo que nosotros no hemos podido, la verdad es que los americanos sí. La pregunta tan ingenua que les voy a hacer, pero creo que los televidentes me van a agradecer. ¿Cómo así que ha habido, Daniel, 0 aumento de productividad en 30 años? ¿Por qué Colombia no puede aumentar la productividad? Es que el cálculo de la productividad es prácticamente una identidad contable y si uno descompone el crecimiento del producto se da porque se acumulan factores de producción y porque aumenta la productividad. Y en Colombia cuando uno hace esa descomposición y mira el crecimiento que hemos tenido, ha sido un crecimiento basado enteramente en acumulación de factores. Eso significa que el aumento de la productividad ha sido tremendamente bajito en Colombia. ¿Y por qué? ¿Por qué no se ha podido?
Pues, a ver, yo creo que un poco, nosotros no le hemos parado bolas a la innovación, no le hemos parado bolas a la inversión. ¿Ah? Usted tiene una estructura productiva dominada por servicios y por la minería. Y por rentas. Y por rentas, que tienen un impacto muy reducido. Entonces usted tiene una economía en donde la productividad del trabajo aumenta, pero la del capital baja. Y el capital le traslada esa pérdida al trabajo. Entonces lo cierto es que cuando usted suma la productividad del capital y la productividad del trabajo, le da del orden de 0. Un poquito más, un 0.2, 0.3 por año. O sea, hay una transferencia de mano del Pero trabajo adicionalmente, al capital. Claro, adicionalmente usted tiene, cuando hace los cálculos por separado, que la productividad del trabajo sube, pero la del capital, como ocurre en todas partes, baja. Si suma las dos, le da 0. Pero como el capital es más poderoso, ese descenso que debería tener la rentabilidad se la pasa al trabajo. Y baja la participación de los salarios. Y baja la participación del trabajo en el producto, etc. Bueno, en ese escenario, digamos, donde ustedes dicen que no hubo aumento, digamos, real de productividad, que el crecimiento no se debió a eso. Sí. ¿Tenía, digamos, sentido negociar los tratados de libre comercio en los términos que se negociaron? Ahí sí déjame decir algo. Yo no sé el placer que yo sentí al escuchar a la Andy decir que se habían negociado mal los tratados de libre comercio. Claro. Cuando en el momento, y lo digo porque yo estaba, yo tenía la responsabilidad de la ponencia del Partido Liberal cuando el TLC con Estados Unidos. Se les dijo en todos los tonos, claro que los TLC pueden ser muy buenos, pero se está negociando mal, por Dios. Nunca tuvimos el apoyo ni de la ANDI, ni de la SAT, nadie. Pero ahora sí están preocupados. Coyuntura importa. Mira, yo creo que hubo una hipótesis que no era cierta, y era que había que abrir mercados y así reaccionaba la producción. No fue cierto. Se abrieron mercados y no reaccionó la producción. Al contrario, nos llenamos de... Son teorías malas, que se dice cualquier cosa que se abra es bueno, sin saber cómo. El TLC era lo peor que usted podía hacer. ¿Por qué? Porque si usted tiene un TLC, buscar el mercado de exportación es difícil. Donde usted puede colocar mejor el producto es difícil. En cambio, la importación es facilísima. Inmediata. Entonces, ¿cuál es el enredo del país? ¿Qué le pasó en estos años? Ahí tengo un dato que lo doy en la columna del domingo. Las importaciones del país, las exportaciones industriales, más que duplican las exportaciones. El valor agregado del consumo generado en el país es menos del importado. Entonces usted lo que armó fue un desarrollo de intercambio basado en la adquisición de productos a bajos precios en el exterior. Ahora, Estados Unidos le ha ido entonces usted no tuvo un desarrollo, usted no tuvo un desarrollo, no tuvo una apertura para ampliar las exportaciones, sino usted tuvo una apertura para que la gente pudiera comprar carros, electrodomésticos y frutas baratas en el exterior. Pero es un poco en contrasentido esto, porque lo que siempre nos dicen, esta es la gran oportunidad para los exportadores, esta es la gran oportunidad en la que van a poder, digamos, aprovechar esos TLC que negociamos, Daniel. Mira, yo creo que hubo una coyuntura muy especial esto del TLC sí es bien importante, porque es que se le escapan a uno. Daniel. Yo creo que no lo estudiaron en el país bien. No lo estudiaron bien. Yo creo que esa coyuntura, hubo una coyuntura que nos afectó mucho, que fue la simultaneidad del proceso de apertura con ese énfasis que hizo el país en basar su desarrollo en el tema petrolero y en los altos precios de los commodities. Es decir, lo que pasó en Colombia realmente en los últimos 30 años, que debe pasar en todos los países, es un proceso de desindustrialización. Pero en Colombia ese proceso de desindustrialización fue mucho más acelerado por el hecho de que aquí la minería ganó mucho en la producción. Y nosotros no nos damos cuenta, pero es que la minería llegó en términos de exportaciones a significar el 75% si uno suma petróleo y carbón de las exportaciones. Petróleo, carbón, con todo ese tipo de retrocedieron, doctor. La inversión extranjera para ese sector llegó a valer más del 50%.
Nosotros pasamos de inversión extranjera, pasamos de 8.000 millones a 16.000 millones de dólares de inversión extranjera en 4 años para ese sector. Entonces, tratar de ser competitivos en sectores transables como la industria y la agricultura, al mismo tiempo en que el modelo económico se está basando tanto en la minería, es muy complicado. No estoy de acuerdo. Para eso hay políticas. Pero es que a ese modelo de los altos precios del petróleo y las commodities le adicionamos un tipo de cambio flexible y una revaluación inducida por el Banco de la República para bajar la inflación. De manera que a esos altos precios de las commodities, que es cierto, se le agregó un tipo de cambio flexible que es totalmente inadecuado cuando usted tiene un predominio de las commodities. Y luego usted tiene la situación del Banco de la República presionando y estimulando la revaluación para bajar la inflación y de esa manera pues elevar ficticiamente los ingresos de la gente. Pero si tú miras los resultados del censo agropecuario, si tú miras lo que está pasando... otro programa. No, eso por Dios. Si tú miras los resultados del censo que lo presentaron ayer, que analiza las unidades productivas de la población dispersa. No. Mira, el presidente llegó un momento que dijo, aquí hay que hacerlo todo. El campo hay que hacerlo todo. Sí, todo, porque lo que se perdió en los 90 nunca ha sido maravilloso, pero lo que se perdió en los 90, lejos de recuperarse, esa tendencia ha venido decreciendo. Pero eso lo dijimos miles de veces, Cecilia. 6%. A eso que el presidente se venga a sorprender. Por lo que le pasó a la agricultura, todas esas cifras las teníamos. Yo estuve mirando hoy la encuesta y me reuní con 5 estudiantes. Todos los datos se conocían. Pero no hay un solo dato que no se... Por ejemplo, el más delicado de todos. ¿El de la concentración de la tierra? Y es que la participación de los cultivos transitorios, que era 40, se bajó aquí. Eso lo sabíamos y fue un resultado de la apertura económica. ¿Expliquemos, Cecilia, esa cifra? ¿Cuál? La de la reducción de los cultivos. Transitorios. Mire, cuando se abrió la economía, que se abrió muy rápidamente y se ignoró lo que pasaba con el sector agropecuario, la población campesina... que es la que produce los cultivos semestrales, que se llaman transitorios, perdió 1 millón de hectáreas. Es decir, empezó inmediatamente, no pudo competir, no estaba preparado, venía de una política muy subsidiada. Eso también hay que reconocerlo. Y en ese momento bajó 1 millón de hectáreas. Cuando tú miras las cifras hoy, se ha recuperado el número de hectáreas cultivadas, todas en cultivo permanente, que son las grandes empresas, la palma, el azúcar, las 3 islas de modernidad que tenemos. En cambio, el campesinado bajó verticalmente, no ha logrado recuperar su producción. Hoy ¿en cuánto están los cultivos transitorios? Han bajado 15% el área cultivada, cuando era 40% hace un tiempo, cuando el país hizo un desarrollo integrado de la industria y la agricultura. Pero el problema puede ser más de un campo que debe tener gran escala. Lo importante es que este dato que el presidente sale y dice, mire lo que nos pasó, todo eso se sabía. Esto es como el estudiante mal preparado que llega al examen a decir, es que yo no sabía que existían esos datos. De atar esto para cuando la obligación de él era buscar esos datos. El precio del dólar. Tratemos de volver al tema del precio del dólar. Un sector agrícola fuerte para Colombia sería muy importante. Colombia tiene unas condiciones ideales, en teoría, para desarrollar. ¿Estaría más protegida Colombia para este tipo de situaciones? Si Colombia tuviera agricultura en gran escala, agricultura moderna, ¿no? Pero en gran escala estamos hablando de cultivos de tener agricultura de cereales. El punto es que si la minería, agricultura de cereales sin... El punto es que si la minería deja de ser el motor de la economía, uno esperaría que con estas tasas de cambio los sectores transables fueran los motores de la economía. Claro. La industria y la agricultura deberían ser los motores de la economía. ¿Por qué no lo es? ¿Por qué va a ocurrir? En este momento, ¿quiénes son los más privilegiados? Usted tiene una baja de los precios del petróleo de 40% y una devaluación de 50%. Las empresas deberían estar iguales. Lo que pasa es que están totalmente quebradas. En este momento está en mucho mejor situación el sector minero que el sector industrial, porque el sector minero tiene los ingresos y no los costos de la industria. Permítame un segundito, Daniel, para seguir la línea de reflexión que usted ha planteado. La pregunta es la siguiente. En este momento hay un enfrentamiento entre la ANDI y el gobierno, ¿verdad?
estamos en la asamblea de la en la que yo creo en que el gobierno. O sea, No, es el cinismo, ¿no? Pero hay un enfrentamiento, Es el ¿sí o no? cinismo. Y uno pensaría Por eso acabaron al país, ¿no? uno pensaría Cínicos, que ¿no? la industria estaría recibiendo apoyo en este momento. O sea, ¿qué es lo que está pasando Pero ahí? ¿qué es el Los apoyo? industriales Es que, han dicho, la devaluación es nuestro peor problema. claro, ahora están No. revaluando y no han Entonces, podido. expliquemos eso. ¿Por qué dicen Pero es que mire, Porque doctor, si uno quiere hacer una industria sofisticada, que está si usted es integrada al industria, mundo, pero es que mire necesita que este estabilidad. punto aquí hay confusión. Si usted es industria, si usted hace la devaluación, le suben los ingresos, igual que a los petroleros. Pero en el caso de la industria es menor, porque el componente importado es muy alto. de la industria es 40%, Es como el y el es de como el minería campo. es 10%. Entonces, esta devaluación favorece mucho más a la minería que a la industria y la agricultura, porque estas cosas no se han estudiado. Se analizan de Exacto. acuerdo con los libros de texto que dicen devalúen, que eso resuelve Pero todos los entonces, problemas. Eduardo dice que favorece más a la minería que a la Sí, claro, la industria. ¿Es evaluación, verdad? sí. O sea, Eso es ¿usted un- está de acuerdo? que Eso es una de las favorece- paradojas de, eso es una de las paradojas de Paradojas, permitir sí. la maxi devaluación, que se pretende precisamente que estamos que hacer solucionando un otra problema cosa. O sea, todo cuando lo estamos que realmente dicen, incentivando este es el momento de los la exportación de exportadores materias está primas. protegiendo. No, porque mira, el sector agropecuario, Los por precios ejemplo. del petróleo el sec- caen 50 y la devaluación 50. Estos tipos que hicieron el gran lío están igual que Mira, antes. el sector agropecuario. Lo que pasa es que se sí, quebraron. Perfecto. Se supone que en el mundo lo que se va a demandar es alimentos, los no sé cuántos miles de millones de personas adicionales. Resulta que, ¿qué pasa? Primero, los alimentos los han producido normalmente en el país los campesinos. Y hoy el debate de cuál es productivo y cuál es no productivo, eso está revaluado. Los pequeños campesinos pueden ser tan productivos, lo dice IPRI, que es el centro de pensamiento sobre el sector agropecuario en el mundo, siempre y cuando se manejen bien. Entonces resulta que además de todo eso, esta gente está en una situación muy complicada porque los insumos son todos importados y hoy sí están carísimos. Entonces, ¿cómo reactiva usted? Eso para el sector agrícola. por Pero, eso por es que ejemplo, esas La industria cosas- es lo mismo. No, pero es que ya lo vieron. Textilero, el Aquí sector lo viene el caso de la textilero que industria. ha ¿Quién es el exportado, favorecido? que ha El crecido, petróleo. ¿no se puede favorecer de la situación? Mira, yo creo que es que hay Es que una, nosotros hay una en serie la de época mía factores. devaluábamos de otra Ya sé. manera. Yo le cuento cómo devaluábamos. Ahora me cuenta, ahora En la me época cuenta. Si nuestra, quiere, sí, ¿cómo hacemos? Sabíamos hacerlo. Hablemos de a uno al tiempo, doctor Sarmiento, porque si no va a ser muy difícil esta conversación. Bueno, pero es que es difícil. Yo creo que hay varios elementos que hacen que la industria no tenga un desempeño adecuado en la actualidad. El primero, estoy de acuerdo con el doctor Sarmiento, en que la industria tiene un componente importado ahorita muy importante. Muchos industriales en Colombia, de hecho, se volvieron comerciantes en la coyuntura de tasas de cambio bajas, porque era realmente más rentable ser importador que ser industrial. Otro factor que es muy importante y del cual la industria se queja mucho es del contrabando. Y ahí hay un elemento, digámoslo así, de desprotección de la industria nacional que no es a través de tarifas, que no se refleja, digamos, en las políticas tradicionales, pero que tiene mucho que ver con el hecho de que aquí la industria enfrenta una competencia desleal, por llamarlo de alguna manera, porque el contrabando no ha sido controlado. Entonces yo creo que hay una serie de factores, los datos lo muestran muy claramente, en una época en la cual la industria debería estar reaccionando, o por lo menos la teoría normal diría que debería eso, estar o lo que reaccionando. nos quieren hacer creer, diría Lo eso, que no está sucediendo. Bueno, nos quedamos sin tiempo. Profe Eduardo, le prometo que hacemos otro programa para seguir, para que le pueda responder en el próximo. Los invitamos a consultar la página web de los blogs de Canal Capital, donde habrá un análisis de este programa. Los invitamos a seguir viendo la franja de análisis de Canal Capital todas las noches a las 9. Nosotros nos reencontramos el próximo jueves y seguimos haciendo TV Más Humana para ustedes. Muy buenas noches.